Muy buenas noches, muy buenas noches. Aquí con los medios de seguridad en este tiempo de cuarentena mundial no solamente en Argentina, sino de una y otra manera, cuarentena en todo el país, compartiendo aquí alrededor de la familia o la familia alrededor de esta mesa, para compartir la palabra de Dios, para compartir este tiempo que hemos dado en llamar tiempos proféticos, tiempos apocalípticos, tiempos escatológicos y son uno, pero a la vez son tres, así que mandar saludo a mi familia que está aquí conmigo, también aparte de mi familia que está un poquito más lejos de esta casa, a la familia Climicín, Gerardo, Marita, mamá, los chicos, y voy a nombrarlos uno a uno porque si no puedo tener problemas. Un cariño para Ian, para Tiago, para Belén, un abrazo grande. También un abrazo grande para Gloria Beatriz y para Cristóbal, allá en Vera, un abrazo, bendiciones para su ciudad, para Santa Fe, que Dios los guarde, los proteja. Pero no se olviden de la parte que le corresponde a ustedes. Hacerlo ustedes con responsabilidad, aquí con un poco de alcohol en gel, con lavarnos las manos en todo tiempo, todo el cuidado que se pueda tener. Uno lo tiene para cuidarnos nosotros mismos, pero también para cuidar a la familia y para cuidar a los demás, para cuidar a los amigos, para cuidar al vecino, para cuidar al familiar. Y a veces pensábamos, ¿no?, que en 2 días era el cumpleaños de mi mamá. No habría ningún problema en ir a darle un abrazo, pero la vamos a cuidar más si realmente en este tiempo tal vez le saludamos solamente por este medio, decirle Dios te bendiga y el Señor bendiga tu día. Pero sé que cuando pase esto podremos abrazar a nuestra familia si todos nos cuidamos y si guardamos nuestras vidas lo mejor posible, porque el resto de las cosas lo hará el Señor. Así que muchas bendiciones. Bienvenido a los que se están sumando, a los que están comenzando esta tarde este estudio que parece larguísimo, el libro de Apocalipsis. Así que hoy vamos a estudiar la última trompeta, el último ángel que tocaba la trompeta, y luego comienza los juicios de la copa de Dios, que es el último tiempo. Pero todavía hay mucha tela que cortar en esta séptima trompeta, porque esta trompeta de Dios pareciera que cuando uno lee dice, ¿y qué tiene de juicio? ¿Qué tiene de importante estas cosas? En esta séptima trompeta está involucrado todas las cosas que van a ocurrir no solamente a los hombres, no solamente a los elementos naturales, sino también juicios sobre Satanás mismo y sobre sus demonios, sus ángeles caídos en realidad, y sobre los demonios que tienen a su servicio. Y hoy seguramente comenzaremos a leer, a estudiar, y desde ya el día de mañana no estaremos conectando, no porque tenemos otro compromiso, pero seguiremos el estudio el día jueves. Así que desde ya estamos compartiendo entonces estos tiempos proféticos, tiempos apocalípticos que se están cumpliendo, aunque las noticias es como que se van diluyendo, pero los problemas y la realidad es que nada ha pasado, nada sigue normal. Les invito a cuidarse y a cuidar su alma en la palabra de Dios. También muchas bendiciones para mi querido Celestino, un abrazo grande para ti. Y las comunicaciones comienzan ya a llegar, comienzan ya a mandar los saludos, así que Dios bendiga a todos los que nos están saludando y nos están enviando sus mensajes aún desde otros lugares del mundo, desde fuera de Argentina, aún dentro de toda Argentina. Así que gracias
por acompañarme a disfrutar la palabra de Dios y disfrutar de estos que hemos dado en llamar tiempos proféticos. Antes de comenzar con el estudio de la palabra de Dios, que vamos a tratar de que hoy no sea extenso, vamos a hacer una oración pidiendo que el Señor les bendiga, que el Señor nos bendiga, porque nosotros no estamos exentos de nada. Necesitamos ser bendecidos, al igual que cada uno de ustedes. Necesitamos la gracia y necesitamos la misericordia de nuestro Dios. Así que, disfrutando de unos mates, esto es un estudio bíblico simplemente. Usted, si quiere, prepare papel y lápiz, tenga anotado todos los versículos para que cuando hayamos terminado estos estudios, luego poder volver a leerlo y volver a leerlo, porque siempre nos va a enriquecer. En gran manera, la palabra de Dios nunca deja de hablarnos. Así que vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Pero antes que nada, vamos a pasar a la oración pidiendo que el Señor nos bendiga, les bendiga y nos bendiga a nosotros también. Nosotros oramos por ustedes bendíganos también a nosotros. Así que oramos. Señor, en el nombre de Jesús, oro, Dios mío, para que tú bendigas esta reunión, que si bien no estamos físicamente en el mismo lugar, estamos, Señor, juntos en el aire a través de la web. Señor, en el nombre de Jesucristo, gracias por tener estas herramientas en nuestras manos para poder comunicarnos en este tiempo donde la comunicación es tan esencial, Dios mío. Pero sobre todo para poder comunicar tus buenas nuevas, para comunicar, Señor, todas las cosas que tú has hecho con nosotros y las cosas que harás en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, derrama de tu Espíritu Santo sobre cada vida, Señor. Bendice, Dios mío, a Gloria Beatriz, bendice a Cristóbal, bendice a la familia Climicín, Señor. Bendice, Dios mío, a nuestra familia. Bendice, Señor, a Celestino, Dios mío, en el nombre de Jesús. Bendice su hogar, Señor. Bendice su trabajo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice la familia Climicín, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice el ministerio, Señor Jim. Bendice a nuestra iglesia, Señor, aquí en la ciudad de Buenos Aires, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gloria, Señor, te damos honra a ti y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se derrame sobre todos aquellos que se van sumando. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Señor. Para la gloria y honra de tu nombre estamos orando en esta hora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, pidiéndote que además consueles al que está triste, Señor. Señor, trae paz sobre el que no la tiene. No una paz que deviene con las circunstancias, sino una paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Te pido, Señor, que proveas al necesitado y que sanes al enfermo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Así es, queridos amigos, queridos hermanos, estamos en esta tarde, querida familia, en esta tarde con este estudio bíblico, capítulo 11 de Apocalipsis. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 15, donde comienza a hablarnos de la séptima trompeta. Acuérdense, el segundo ay había pasado. Y el segundo ay pasó con aquel mensaje, con aquella predicación de aquellos dos testigos que vuelven del cielo a la tierra. Y uno de ellos decimos que es Moisés y el otro es Elías. Y no es que la Biblia diga que específicamente que es Moisés y Elías, sino que hay cosas que la Biblia nos deja como señal para entender
quiénes son. Y estos dos testigos van a hacer los mismos milagros que hicieron Elías y que hizo Moisés también. Por ejemplo, Moisés en el nombre de Jesús, no porque él lo propuso, sino porque el Espíritu Santo le guió, desató todas las plagas, las 10 plagas sobre Egipto, pero también hizo otras señales como derramar, abrir en el desierto un camino y también proveer agua y alimento para su pueblo. Pero también la otra señal es aquel que bajó fuego del cielo, que es Elías, y dice la Biblia que estos tendrán autoridad para orar y la lluvia se detendrá, así como lo hizo el profeta Elías. Por eso estamos diciendo que y ellos bajaron del cielo. Y una de las señales también es que Elías subió al cielo sin conocer muerte y que tiene que venir a morir. Y si bien la Biblia nos da a entender que Moisés murió en la montaña, su cuerpo nunca fue encontrado. Y yo creo en lo que dice la Biblia, pero es como que tuviera que volver a morir a la tierra. Así que esto, más allá de que es interesante saberlo, es una etapa donde los que hemos creído en Cristo no vamos a estar en este mundo para poder disfrutar de cómo estos dos testigos, estos dos profetas, predican enfrentándose a grandes poderes de las tinieblas y grandes poderes de odio en contra del nombre del Señor Jesucristo. Eso es tremendo. Todos los poderes de odio que se van a desarrollar en contra de la palabra de Dios en aquellos días cuando la iglesia sea ya retirada de la presencia del Señor. Así que vamos a estar leyendo la palabra del Señor, Apocalipsis, capítulo 11, versículos 15 hasta el final. Vamos a estar leyendo 15, 16, 17, 18 y 19. Apocalipsis, capítulo 11, versículos 15 al 19. Y seguramente el día jueves, estaremos estudiando un evento bíblico tremendo y que produce gran confusión dentro de mucha gente, que es La mujer y el dragón. Tiene como título y ocupa todo el capítulo 12 de Apocalipsis. Y dentro de esta última trompeta también podemos encontrar el obrar de las dos bestias. Así que, es decir, hay tanta información, pero ya hemos estudiado el capítulo 13 de Apocalipsis con las dos bestias, la bestia anticristo y la bestia llamada el falso profeta, que la Biblia dice tiene apariencia de cordero, habla como dragón y se conduce como un dragón. Y esto nos está hablando de un gran líder religioso a nivel mundial que va a manejar las religiones mundiales. Así que usted piense si en este tiempo ya hay un personaje que está uniendo todas las religiones del mundo. Usted piense y busque información a ver quién, y usted va a empezar a entender quién va a ser el falso profeta, que habla como que se viste y se muestra como corderito, aún vestido de blanco como el cordero, pero su voz es amenazante, en su voz hay miedo, en su voz hay amenaza, como hay en el dragón. Así que yo les dejo a usted que investigue, que entre a Google y diga quién es el hombre que está uniendo a todas las religiones del mundo, que ha podido seducir a los islamistas, a los budistas, que ha podido traer de nuevo a su casa a los luteranos, a los reformistas. Hace pocos días aún la iglesia mormona se arrodilló ante este personaje, haciendo un pacto con ellos. Es tremendo cómo se está dando el cumplimiento perfecto de esta palabra. Y nos dice, tiene aspecto de cordero, pero habla como dragón.
Así que vayamos ahora a la palabra de Dios y ver cómo comienza esta séptima trompeta, que no parece tan grave el sonar de esta trompeta como las otras que sonaron y ocurrieron tales cosas. Pero aquí vamos a empezar a entender, porque esto es largo, tiene mucho, tiene que ver ya no solamente, como les decía, juicio sobre los hombres, juicio sobre los astros, sino también juicio sobre Satanás y sus demonios. Aquí comienza realmente Dios a obrar y diciendo, ay, también me acuerdo de ustedes, también me acuerdo de ustedes. No se la van a llevar de arriba. Hay algo que hacer con ustedes. Y aquí estamos, vamos a comenzar a leer. Dice, el séptimo tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, reinos del mundo y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu grande poder y has reinado. Y se iraron las naciones y tu ira ha venido. Dice, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y los santos, y los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, de destruir a los que destruyen la tierra. Y dice el último versículo, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpago, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Wow, tremendo es como comienza esta última trompeta. Y vamos a entender que el sonar de esta trompeta comienza con un movimiento en el cielo. Y vamos a leer de nuevo el versículo 15. Y dice así, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Quién reinará por los siglos de los siglos? Nuestro Cristo. Dice, han venido a ser de nuestro Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Dios el Padre. Él es nuestro Señor. Y dice, y de su Cristo. ¿Qué significa Cristo? Significa ungido. La palabra Cristo significa ungido. El que fue ungido para algo. Y era muy común esta palabra en Israel. Se ungía a 2 o 3 tipos de personas. A los profetas. Se ungía a los reyes. Por ejemplo, Dios le ordenó a Samuel ungir a David y ungir a Saúl, o a Saúl y a David, para que sean reyes sobre todo Israel. También se ungía a los sacerdotes cuando comenzaba su tiempo sacerdotal. Y no más, aquellos eran ungidos, una unción especial. Pero de Cristo, de nuestro Cristo, no es un ungido más, Él es el ungido. Y en esa unción de Cristo, y quiero que entienda que a Jesús no lo ungió ningún hombre. Cuando Él se presentó para ser bautizado, a lo cual Juan el Bautista mismo se negó y le dijo, Señor, tú vienes a mí, yo necesito. Y Jesús le dijo, haz como conviene que se haga. Y entonces Juan el Bautista bautizó a Jesús en agua. Y cuando él se levantó de las aguas,
Él fue ungido no con aceite humana, no con una unción de hombre, sino con una unción que vino directamente del trono de Dios, que descendió de los cielos. Y Pedro en su carta, en su epístola universal, dice claramente: y nosotros fuimos testigos del Espíritu Santo que descendió. Fuimos testigos cuando Cristo fue ungido, en la unción que implicaba en la unción al rey, en la unción al profeta y en la unción al sacerdote, porque él fue ungido con la unción que implicaba todo. Y dice que desde el cielo mismo el Padre lo ungió y descendió el Espíritu como una paloma y se escuchó. No es que la paloma habló, sino que se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esa es la voz que se escuchó. Y de eso nos está hablando el versículo 15 del capítulo 11. Dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos, todos los reinos del mundo, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Fíjense qué interesante esta palabra: y Él reinará por los siglos de los siglos. Dice: han venido a ser los reinos del mundo, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Ahora, qué interesante es, porque para poder entender esto, hace poco escuchaba a alguien decir que el Señor es quien tiene toda la autoridad y nos entregó a los hombres la autoridad sobre toda la tierra. Y yo decía: esto no es así, porque en el capítulo 1 de Génesis el Señor le entrega al ser humano a través de Adán el señorío para que el hombre se enseñoree de toda la tierra. Pero en el capítulo 3 de Génesis, Adán le entrega el señorío, aún le entrega la inmortalidad con la cual fue investido el hombre, porque el hombre fue investido desde su creación como Dios, de inmortalidad, si bien Dios es eterno. Y aquí me tomo un lapso para para diferenciar entre inmortal y eterno. Eterno es el que siempre existió, que no es que haya tenido un origen, un nacimiento, sino que existió siempre y que nunca va a morir. Ese es nuestro Dios. Ese es el Padre, ese es el Hijo, ese es el Espíritu Santo. Siempre estuvieron. Ahora, todo lo que fueron creados, aún Satanás y sus demonios, aún el hombre mismo, tuvieron un día de creación, y la Biblia aún nos habla del día en que Satanás mismo fue creado. En Edén, dice: en el huerto de Dios fuiste creado. Así que Satanás mismo fue creado por Dios. Si bien son inmortales como el hombre fue hecho, el hombre no solamente fue hecho, sino que el hombre es inmortal, solamente una parte del hombre, la carne. El que busca el pecado es la parte del hombre que muere, pero el alma y el espíritu sigue siendo no eterna, sino sigue siendo inmortal. Y el Señor nos vistió de inmortalidad, pero en el capítulo 3 de Génesis, donde el hombre escucha a través de Eva a la serpiente, donde Dios le hizo una promesa y le dijo: el día que coman de este fruto, de seguro moriréis. Pero la serpiente le dijo a Eva: ustedes no van a morir, sino que van a ser como Dios. Ustedes van a ser dioses, le dijo. ¿Y saben una cosa? Hasta el día de hoy el ser humano sueña con ser Dios. Quiere crear como Dios ha creado. Quiere vivir eternamente como vive el Creador. Y quiere recibir gloria como la gloria de Dios. Y quiero decir una cosa: aún Satanás anheló ser Dios, y él dijo: subiré
al monte de Dios y allí me sentaré. Ambicioso. Y nosotros que tenemos una historia de golpe de Estado en nuestro país, podemos ver cómo Satanás intentó hacer ese golpe de Estado contra el gobierno justo de nuestro Dios, pero desde allí fue derribado, fue vencido. Entonces decíamos que los reinos del mundo pasaron del hombre a la mano de Satanás. Y es impresionante, porque cuando Jesús comienza su ministerio, es llevado al desierto por el Espíritu para que ayune. Y en ese día, al final de los 40 días, Satanás se presenta a tentarle y le tentó primero con que la piedra se convierta en pan porque tenía hambre. Le tentó primero, lo tentó en lo segundo con el ego, diciéndole, muestra que eres Dios, tírate desde arriba, total Dios te dice la palabra que Él te va a salvar, que no te mueras. Y la tercera, ya no tenía otra forma de poder seducirle al Señor, y le mostró, dice, todos los reinos de la tierra y su esplendor. Y Satanás le dijo algo: todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me fue entregado. Eso le dijo Satanás a Jesús. Y sabe una cosa, no estaba mintiendo cuando le dijo eso. Y Jesús vino a recuperar los reinos de Dios, pero no de esa manera. No postrarse ante Satanás, sino vino a recuperar los reinos que Dios le había entregado en obediencia al Padre, a la manera que el Padre le dijo, no de rodillas, sino a través de la muerte. Y Él murió, y con muerte de cruz fue inmolado, cargando los pecados de la humanidad. Y por eso acá dice, comienza el juicio de Dios y comienza a moverse en el cielo. Dice, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo. No está hablando del reino de los cielos, no está hablando de otros reinos. Dice, los reinos del mundo. ¿Sí? Los reinos han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará, a partir de ahora reinará por los siglos de los siglos, porque hasta aquí, en el mundo, no en el universo, no en el cielo de Dios, pero sí en el mundo estaba reinando Satanás, haciendo su voluntad. Hasta este momento dice, y Él reinará por los siglos de los siglos. A partir de aquí se terminó el reinado, y le estaba anunciando al mismo Satanás y todos los ángeles caídos y todos los demonios. Dice, a partir de aquí se terminó tu tiempo, se terminó tu reinado. Dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios. Y acá quiero detenerme, porque uno dice, ¿y quiénes son estos 24 ancianos? ¿Quiénes son? ¿A quién representan? Porque hasta aquí la Biblia nos habla de ángeles, de ser viviente, del Cordero, pero ¿quiénes son estos 24 ancianos que tienen trono en los cielos? Que tienen aún una corona en su cabeza. Teológicamente, si bien no hay una explicación clara en la Biblia, pero teológicamente la explicación teológica es, y son 24 porque 12 pertenecen a la tribu de Israel y 12 que representan a los apóstoles sobre los cuales se fundaron la iglesia. Y acá quiero hacer una pequeña aclaración para los cristianos. No crea en los que hablan de la nueva unción apostólica, porque los fundamentos de nuestra fe están sobre los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes fueron testigos y quienes pusieron los fundamentos de la iglesia. Fuera de ellos nadie más puede poner fundamento de la iglesia, o si no tendrían que escribir otra Biblia. Y la Biblia está puesta sobre el fundamento de los apóstoles, de estos 12 apóstoles,
sobre el cual se fundó la iglesia de Jesucristo. 12 de la tribu de Israel, 12 apóstoles de la iglesia, hacen 24. Dice que estos 24, dice, se postraban, siendo aún que tienen trono, son como reyes, se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Qué tremenda es la adoración de los 24 ancianos que dicen: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y acá volvemos en la adoración de los 24 ancianos. Nuevamente nos muestra la esencia de Dios, la esencia eternal de Dios, porque dice: el que eres, tú eres permanentemente, eres tú, permanentemente eres Dios. Nunca fue alterado eso, siempre fuiste Dios. Tú eres siempre en tiempo presente porque tú eres eterno, para ti no existe el pasado ni el futuro. Pero aún así dice: y el que eras, siempre fuiste. Primero eres, pero siempre fuiste. Y eres permanentemente. Y el que ha de venir a buscar a su iglesia, el que ha de venir a buscar a los que están perdidos, el que ha de venir a recuperar el trono que el hombre le entregó a Satanás a través de su pecado, a través del pecado de la cual, y uno dice: pero yo no pequé, pecó Adán. Pero qué interesante es que por más que Adán pecó por primera vez, nosotros, los que seguimos a Adán, los que seguimos después de Adán, no hemos cesado tampoco de pecar. Y quiero dar gracias también, saludarte desde aquí, Paola, que nos manda bendición y saludo para todos desde Granby, Canadá. Granby, que está muy cerca de Quebec, de Montreal, en Quebec, allí a unos 45 minutos, un poco menos de viaje. Allí se encuentra un lugar precioso viviendo nuestra hermana Paola. Así que Dios te bendiga, Paola. Gracias por saludarnos, por estar. Y les decía, los ancianos están diciendo: te adoramos, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Dice, el Señor decidió poner fin a todas las cosas y tomar por fin y hacer lo que la iglesia está esperando, lo que han sido masacrados están esperando, el día del juicio tan esperado por los hijos de Dios. Dices, tú estás comenzando a hacer, Señor, todas estas cosas, y por eso te damos gracias, te honramos, porque llegó el tiempo, Señor, aunque tú eres eterno, para ti siempre es presente, pero la humanidad que vive en un pasado, en un presente y en un futuro, la humanidad que se encuentra atrapado dentro del espacio-tiempo, la humanidad va a recibir, los que tienen que recibir su galardón, recibirá su galardón, pero también el que tiene que recibir juicio, recibirá juicio por todo lo que hizo. Dice, tu gran poder, has tomado tu gran poder, has decidido, Señor, que se termine el reinado del perverso, del malvado Satanás, y has reinado, dice, y se airaron las naciones, dice, se airaron los hombres que no te aman a ti, que aman a la bestia y lo que la bestia le da, que aman ese poder terrenal, que aman ese poder mediocre. Dice, esa gente que ama las riquezas efímeras de este mundo, que aman los placeres efímeros de este mundo y que y nos pasa a nosotros mismos, y lo están reconociendo aquí los 24 ancianos, los hombres no se dan cuenta
que van a morir, que van a dar cuenta, que llegó el juicio, y aún así se aferran como si no supieran que un día van a morir. Y aquí es muy lindo porque también la Biblia nos enseña, está escrito que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y esto tira por tierra aquellas enseñanzas orientalistas, sobre todo hinduistas, que el hombre se va renaciendo una y mil veces buscando la perfección y que hoy el que murió, mañana ha pasado una rata y así va buscando. Yo quiero decirle que nada más ridículo, si usted no quiere creer en la Biblia, porque la Biblia parece ridículo, mucho más ridículo es creer que hoy soy un hombre, mañana una rata, que ayer era un caballo. Es decir, es mucho más ridículo eso y mucho más imposible. Y no, el ser humano por sí solo no alcanza la plenitud, sino a través de Cristo, quien alcanzó la plenitud, quien es pleno en el Padre y quien murió por mi pecado. Yo alcanzo la plenitud no porque me convertí en una mosca ni en una rata, sino que alcanzo a la plenitud cuando recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador personal. Por eso es muy interesante lo que dicen cuando se postran estos 24 ancianos. Es muy profundo lo que dice, para que nosotros podamos imitar. Dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Porque es como que siempre el hombre quiere juzgar a Dios. Y yo recuerdo, alguien decía hace un tiempo atrás cuando hablábamos, ¿dónde estaba Dios cuando a mí me pasaba esto? ¿Dónde estaba Dios cuando mi papá le pegaba a mi mamá? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando me hicieron esto o lo otro? Y me quedé meditando profundamente en ese pensamiento. Y el Espíritu Santo me trajo a luz, porque también yo podría decirle, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando mi papá se emborrachaba? Porque mi papá fue alcohólico. Dios lo sanó, más que sanar, lo libertó del alcoholismo. Y Dios dice, yo estaba en el mismo lugar donde nunca me buscaron. Yo estaba en ese lugar donde la mujer que se casó con ese hombre alcohólico nunca me preguntó si yo estaba de acuerdo. ¿Dónde estaba Dios cuando yo fracasaba? Me dijo alguien. Y yo le dije, Dios estaba en el mismo lugar que tú nunca consultaste, por eso fracasaste. Dios estaba en el mismo lugar que está ahora. Tú le estás haciendo cargo de tu fracaso, pero nunca le consultaste, no le hiciste socio de tu vida. Y quiero decirte, mi hermano, mi amigo, que todavía estamos en este mundo, Dios quiere ser socio nuestro. No para llevarse la mitad de nuestros bienes, ni para que le demos, sino Dios quiere ser nuestro socio en la vida, pero no para que Él camine por donde yo quiero caminar, sino para que nosotros caminemos por donde Él va, y por donde Él va no hay fracaso, porque nuestro Dios, por más que el Papa dijo que Cristo fracasó en la cruz, por eso murió, yo quiero decirle, nuestro Dios es victorioso, y esa fue su mayor victoria, porque el día que Satanás lo mataba, se estaba matando a sí mismo, porque Cristo fue resucitado de entre los muertos. Pero Satanás nunca más será resucitado del infierno, a donde lo van a arrojar. Entonces Cristo no es un fracaso, Cristo es el mayor victorioso que existe sobre la tierra. Por eso yo quiero decirles, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, cuando alguien te pregunta, ¿dónde estaba Dios cuando me pasaba esto? ¿Dónde estaba Dios? Yo vengo de una familia alcohólica. Y tal vez podría decir, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Y yo quiero decirte una cosa, Dios está en el mismo lugar donde aquella mujer que se casó con un marero nunca le preguntó a Dios. Le pareció que era un chico lindo. ¿Dónde estaba Dios cuando esa mujer me traicionaba? Donde nunca le preguntaste si era la voluntad de Dios que te cases, o esperar,
o porque miraste lo que le agradó a tus ojos y no le preguntaste a Dios qué le agradaba a Dios. Los fracasos nuestros tienen que ver por haber estado lejos de Dios. No pongamos sobre Dios la carga de nuestro fracaso, pero desde ahora en más, si querés que te vaya bien en la vida, quiero invitarte hasta que Cristo venga, que lo hagas socio, pero que no le digas a Dios por dónde ir, sino que tú le sigas por donde Él va y nunca vas a fracasar. Ese es el mensaje, eso es lo que le están diciendo los ancianos cuando adoraron a Dios, diciendo: tú te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se iraron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¡Qué tremendo es la declaración que están haciendo aquí los 24 ancianos! ¿Qué tiempo ha llegado? El tiempo primero de tomar tu poder, de airarte contra los que se airaron contigo, contra los que te acusan a ti. Dice también el tiempo de juzgar a los muertos. ¿A qué muertos? A los de la primera resurrección, a los que son muertos, a los que han muerto en Cristo, los que han muerto como salvos, pero también a los que han muerto en el tiempo y están en el seno de Abraham, porque habla de los profetas y de los santos. Dice, es tiempo de juzgarlos y de darles su galardón. Y recuerdan allá al principio de estos estudios, cuando hablábamos de lo que estaban muertos debajo del altar, diciendo: Señor, ¿cuándo vengarás nuestra sangre? Este es el tiempo de que toda esta gente, todos los que han muerto como salvo, que han soportado tal vez homicidio, aquellos muertos que han muerto durante la época de la Inquisición, durante 500 años, cientos de miles de cristianos fueron muertos por la Inquisición papal. Todos estos muertos, llegó el tiempo, dicen los ancianos: Señor, has tomado tu poder, vas a juzgar a las naciones que hicieron estas cosas. Llegó el tiempo, dice, y vas a destruir a los que destruyen la tierra, dice. Y acá ocurre algo tremendo, porque por primera vez, dice, y el templo de Dios fue abierto en los cielos. Se abre por primera vez el templo en la Nueva Jerusalén. Y ahí se sorprende el apóstol Juan, porque él era judío. Y había un elemento tremendo que adoraba el pueblo judío, los enemigos de Israel. Y este era el arca de Dios, que estaba desaparecido desde el tiempo en que Nabucodonosor destruyó el primer templo y nunca se supo. Aún, y esto es información, no es invento, los jerarcas, dice que y los jerarcas nazis estaban obsesionados con el arca de Dios, que fue creado allá en el desierto y que simbolizaba la presencia de Dios. Y en esa arca, cubierto, que simbolizaba el trono de Dios, allí cubierto por querubines, y dentro del arca había 3 elementos fundamentales. 1 era el maná, 2 las tablas de la ley, y 3 la vara de Aarón que reverdeció. Y en otro momento vamos a hablar del simbolismo. Esos 3 elementos, el arca desapareció. Aun cuando el arca llegaba a la guerra, los enemigos de Israel temblaban, porque decía: Dios ha venido a pelear con ellos, y Dios hacía milagros. Pero el arca desapareció. Aún hablamos de que cuando Hitler asume el poder, estaba obsesionado, y muchos arqueólogos, y aún los arqueólogos judíos, están obsesionados por encontrar el arca. Y no lo encuentran, y no lo van a encontrar si no creen
en lo que está escrito en Apocalipsis. ¿Sabe por qué? Porque el arca de Dios no está en la tierra, está en el cielo. Y dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpago, y voces, y truenos, un terremoto, y grande granizo. Esto ya no en el cielo, sino en la tierra, que producía realmente terror, porque comenzaba el juicio de Dios en el mundo espiritual, sobre el mundo material y sobre los hombres. Tremendo. Así comenzaba la séptima trompeta. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, y hasta aquí vamos a continuar luego con este estudio que estamos dando en llamar tiempos apocalípticos, tiempos proféticos. Pero usted no se preocupe, porque cuando esto esté ocurriendo, la iglesia ya no va a estar. Y si usted no es parte de la iglesia, hoy es el día para pedir perdón por sus pecados, para pedir a Dios que traiga arrepentimiento sobre su vida y confesar sus pecados en el nombre de Jesús. Entonces el Señor lo recibe, lo limpia con la sangre de Cristo y lo hace parte de la iglesia, que va a ser sacada del medio antes de que todo esto se desate sobre la tierra. Por eso le digo, mi amigo, mi hermano, y usted, amigo querido, que tiene temor por lo que está pasando, que está bien en tener temor, porque esto es principio de dolores. Estas cosas no se van a detener más. Comenzó con el coronavirus, ¿sí? Con el COVID-19, comenzó con esto, pero luego viene ya lo que está establecido sobre la economía, porque el gobierno del anticristo está cerca, y antes de que todo eso ocurra, alguien debe ser sacado del medio, alguien que está estorbando, y es la iglesia, y está estorbando no a Dios, sino está estorbando para que el anticristo surja con todo su esplendor. Por eso esto es a modo de estudiar las cosas que van a pasar en solamente 7 años, no más, solo 7 años, a partir de que la iglesia sea arrebatada. Solamente una cosita. Algunos leen y dicen, hablan de la venida de Cristo, y quiero que diferencie. El arrebatamiento de la iglesia y la venida de Cristo no son el mismo evento. Para el arrebatamiento de la iglesia no hay una fecha establecida. Dice, va a ser como ladrón en la noche. Nadie se va a dar cuenta en el momento que ocurra. Y lo dijo el Señor, lo repite Pedro en sus epístolas. Pero el día del advenimiento de Cristo, que para eso hay fecha. Hay casi una fecha cierta para la segunda venida de Cristo, no para el arrebatamiento de la iglesia, sino para la segunda venida de Cristo. Y dice, y el sol se oscurecerá y la luna se tornará en sangre, y entonces verán al Hijo de Dios venir. Y eso va a ocurrir al final de 7 años, o cumplidos los 3,5 últimos años, los 3,5 últimos años que esté gobernando el anticristo. Casi fecha cierta para esto. Por eso es necesario entender en qué tiempos escatológicos estamos viviendo. Así que, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, si Dios quiere, hasta aquí llegamos con el estudio de hoy de la séptima trompeta. Pero tengan paz, porque los hijos de Dios no pasarán por estas cosas. Cuando todas estas calamidades estén sobre la tierra, nosotros estaremos junto al Cordero de Dios, quien nos ha redimido para nuestro Dios y para sí mismo, para Cristo. Y vamos a orar, vamos a pedir que Dios bendiga su hogar, que Dios lo guarde en este tiempo de grande crisis, que Dios bendiga a los pastores, que el Señor les dé sustento en este tiempo, los pastores que se dedican solamente a pastorear, que no tienen otra labor. Que Dios los bendiga, los guarde, los sustente por haber sido fieles siervos de Dios, aquellos fieles siervos de Dios que viven del sustento de las ovejas. Vamos a orar que Dios los siga sustentando en abundancia, en sanidad y en cuidado. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, quiero darte gracias por este tiempo, Señor,
por haber compartido tu palabra. Yo te pido que tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el efecto para la que tú la enviaste a la tierra, Señor. Señor, que traigas claridad sobre aquellos que están confundidos, que traigan paz, sabiendo que en Cristo tenemos paz. Dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Señor, te pido que si hay alguien enfermo, tú le sanes. Si hay alguien con necesidad, le proveas. Y te pido que te acuerdes de tus siervos, los pastores, y de todo, Señor, lo que de corazón te buscan, Dios mío. Señor, mira al que está solo. Señor, acuérdate, Señor, de guardar a los ancianos y a los niños, Señor. Señor, huérfanos y viudas sean protegidos, que tus ángeles acampen alrededor, Señor. Y esto no te estoy ordenando, te lo estoy pidiendo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, dándote muchas gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Queridos hermanos, queridos amigos, gracias, gloria, Dios te bendiga. Bendiga también a Cristóbal. Mañana no estaremos emitiendo el programa, tenemos un compromiso a la misma hora, una reunión también así vía redes sociales, pero no podremos cumplir. Sí estaremos nuevamente el día jueves compartiendo este tiempo que hemos dado en llamar tiempos apocalípticos, tiempos escatológicos. Dios te bendiga. Si Dios quiere, si el Señor no ha venido todavía a buscar su iglesia, si el Señor no me llama a su presencia, estaremos el día jueves aproximadamente 20-30 horas. Dios te bendiga, querida iglesia, querido amigo, querido hermano.